Bueno, lo que habíamos previsto entonces con Daniel es que ella nos va a presentar su conferencia. Vamos a ir haciendo algunas pausas para las preguntas y las respuestas en medio de su conferencia, así que pueden plantear ustedes sus preguntas y pueden manifestarse sin ningún problema. O bien, como digo, en la parte preguntas y respuestas, ahí vamos a ir a buscarlas, o levantando la mano con el icono. Y como les digo, vamos a hacer algunas pausas cada 15 minutos aproximadamente para que podamos intercambiar y ver cómo las cosas van evolucionando. Si estamos todos listos, entonces podemos comenzar desde ahora. Le dejo entonces la palabra a Daniel y vamos a intentar animar este debate. Muchas gracias, Daniel. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Me escuchan bien? Bueno, estoy muy contenta de estar aquí, es decir, en ninguna parte, pero con personas. Esto es lo que es extraordinario. Hay algo que realmente es fabuloso en esta forma de hacer conferencias. Es cierto que es muy frustrante no poder ver a la gente, pero hay ilusiones que permiten justamente estar con ustedes. Y bueno, los saludo a todas las personas en Chile donde he trabajado numerosas veces, porque también en países vecinos. Yo soy profesora de ciencias del lenguaje, pero especialista, como se dice, de didáctica del francés como lengua materna y lengua extranjera. Y como tal, entonces he trabajado en distintos países porque también soy hispanoparlante en los países de América del Sur. Entonces, he trabajado bastante, mucho este último tiempo y sin quererlo tanto realmente en toda la temática del fracaso escolar. Estoy trabajando en el tema de la entrada a lo escrito. Yo me he especializado en cierta forma en todo lo que era los niños que fracasan al entrar al escrito o los adultos que tuvieron un fracaso en ese momento. ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué sucede? ¿Y qué es lo que es la lengua escrita? Y de ahí entonces surge la escritura inclusiva o el tema de la escritura inclusiva que llamó mucho mi atención porque fue introducida por algunos estudiantes que yo tenía que hacían la tesis y que hacían algunos pequeños intentos para escribir con esta escritura inclusiva. Entonces empezamos a conversarlo y pensé tanto en esto que estuve liderando la iniciativa sobre un libro donde les voy a hablar de esto en un tiempo más adelante. Pero no es eso lo más importante, es más bien lo que nos convoca hoy día, es el tema que nos convoca. Yo les anuncié que había 4 partes. La primera es la siguiente, la que ustedes están viendo, que es la escritura inclusiva y la lengua, sus diferentes dimensiones. Estas distintas dimensiones son porque la escritura inclusiva, porque la lengua, ustedes saben que hay muchos niveles que van articulándose unos con otros, la fonética, la morfología, que se basa en la fonética y la morfosintaxis, etcétera, el léxico, la lengua oral, entonces la lengua escrita, y todos estos son niveles bastante distintos, pero que se comunican entre ellos. Y la escritura inclusiva es algo extremadamente complejo, tal como vi. Yo no era la primera lingüista que se interesó en el tema, pero creo que estuvimos un poco en la vanguardia de un trabajo de lingüistas sobre la escritura inclusiva. ¿Y por qué digo la? Porque yo les voy a hablar como lingüista, no como feminista. Les voy a hablar como lingüista porque es un asunto de lenguaje que nos va a permitir debatir, porque vamos a hablar de la lengua, vamos a hablar de 2 cosas, la escritura inclusiva, tal como ustedes lo vieron en la presentación que les propuse, une 2 conceptos centrales que están en nuestra vida social. No sé si son conceptos, son nociones en todo caso. Las mujeres, la lengua. 2 entidades entre las cuales todas las personas tienen que lidiar con esto en su pensamiento, su práctica social, en sus representaciones y además estamos en Francia, tal como ustedes ya lo saben, completamente apasionados por la lengua. Ahí está la locura por el tema de la lengua. Esto llama mucho la atención de los extranjeros, porque este país realmente
ve que se cambian los programas de francés, trata de transformar el término. Por ejemplo, el año pasado hubo 3 días, no, hace 2 años atrás, el término de predicado que todo el mundo utiliza, en Argentina, en Chile no sé. Entonces, eso es una cosa, y además estamos en un gran periodo de lucha de las mujeres, indiscutiblemente, y podríamos decirlo en todas partes del mundo. No de la misma manera, eso sí, porque los combates son mucho más victoriosos en algunos países y de alguna manera se representan de maneras diferentes, en otras partes de manera muy reprimida. Pero es cierto, está la lucha de las mujeres y las cosas están cambiando. La escritura inclusiva entonces participa de esta especie de conjunto mujeres, lengua, y yo me voy a ocupar justamente de la lengua. Evidentemente voy a hablar del femenino y del masculino, que son categorías de la lengua. Entonces lo que yo quisiera es que tengamos realmente un debate, y es que no nos quedemos en la pasión. No es difícil eso, porque la pasión feminista, la pasión por la escritura está en todas partes, sino que voy a tratar de plantear los problemas lo más cerca posible y lo más claramente posible para que ustedes me puedan decir lo que ustedes realmente piensan de todo esto. Mi primer punto entonces es que vamos a mirar formas, y recurro a Claire porque decidí comenzar por una serie de diapositivas que les voy a proponer ahora. Son ejemplos básicamente, porque hay que discutir con ejemplos, sobre la base de ejemplos. Hablamos entonces de la diapositiva de introducción y ahora pasamos a la segunda. La segunda diapositiva, por favor. Evidentemente, yo hice una broma, pero bueno, estoy muy contenta y espero lo mismo para ustedes. Esto es lo que yo recibí de la Municipalidad de París cuando salimos del confinamiento. Quiero simplemente que observamos esto juntas. Ustedes lo conocen, pero es bueno recordar y ponernos de acuerdo en todo esto. Ven el punto que hay al medio. Buen regreso a clases a todos, todas los jóvenes parisinos, parisinas, esperando que hayan revisado. La persona que hizo este afiche, del cual estaba muy contenta, cometió una falta de ortografía. Estoy convencida de que esta mujer conoce de ortografía, pero que se equivocó un poco con la fabricación de su afiche. Y esto fue lo que yo recibí. Y por el otro lado, les doy otro ejemplo, que es el sitio Forum Lecture. Es una revista en línea para las personas que escriben sobre justamente la lectoescritura, y autores.es y lectores, o en curso de formación. Se dirige también entonces a los que están haciendo o cursando el doctorado en el ámbito entonces del desarrollo de la lectoescritura. Todos conocen entonces el punto medio. Eso es una cosa. En el escándalo. A ver, es verdad, el manual escolar se llama Cuestionar el Mundo. Es un libro bastante interesante que fue hecho bajo la dirección de una inspectora que se llama Sophie Le Carnet. Y a ver, lo que yo les muestro, la abertura en las ciencias sociales, en realidad en el mundo. Y entonces aquí tenemos el título, los agricultores, es que los niños de 8 años deben leer, inclusive no a los 8 años, es para el segundo ciclo.
los agricultores y las agricultoras en el largo del tiempo, a través del tiempo. Y entonces ustedes pueden ver en la otra imagen. A ver, discúlpenme, tengo algo que se aparece en mi pantalla. A ver, si yo pongo detener el diaporama, no voy a poder. A ver, no, ahora sí. Disculpe. Hay algo que me escondía de lo que yo quería ver. Ustedes pueden ver en la otra imagen, la otra página, cómo los campesinos vivían antiguamente. En la palabra campesino no está en lectura inclusiva, pero si estuviese escrita así, yo lo muestro abajo a la derecha, un campesino o una campesina es la definición, la cajita de las palabras. Los agricultores, ustedes lo pueden ver escrito de una manera discreta, diferente a la que había sido escrita. Aquí tenemos que ver los primeros dificultades de los criterios de la escritura inclusiva. Por mi parte, yo rechazo esto, pero lo discutiremos después. Yo creo que es algo muy malo para los niños que están con problemas en el aprendizaje de las lenguas. Eso me parece que es una discusión incandescente. Pero nosotros describimos aquí un problema que vamos a encontrar, el difícil seguimiento de la escritura inclusiva, porque eso hace más difícil la lectura de los textos. La diapositiva siguiente, por favor, eso pueden ponerla. A ver, aquí les muestro las dificultades de que encuentran las personas. Es una mujer que es profesora de lingüística, que puso esto en su sitio. Es el mensaje, por ejemplo, algunos amigos, amigas y algunos, y ustedes pueden ver, ella tuvo dificultades para escribir el femenino, es decir, la feminización es imposible. Esa, y ella no puede, ellos me mandaron este artículo y yo no, evidentemente no lo respondí. Ustedes pueden ver también las personas que han tenido mucha dificultad. A ver, yo no hago eso. Yo sé que ustedes conocen la escritura inclusiva, la más simple, la que se usa en los textos administrativos, pero hay constantemente o frecuentemente deslices donde las personas están tan preocupados de la manera de escribir que entonces eso, una secretaria de una universidad en Suiza, los científicos utilizan los perros, etcétera. Ella decía, ella feminizaba algo que no tenía por qué ser feminizado. A ver, esos son errores, dificultades. Vamos a ver, no, pucha, no puedo ver el número de la positiva porque a mí me lo están escondiendo. Quiero ver la diapositiva siguiente, por favor. No es la 4, no sé. A ver, en esta imagen, todo eso yo lo evito. Ustedes saben seguramente, en Francia la escritura inclusiva tuvo una opinión negativa de un primer ministro, así como de los ministros, el ministro de la Educación, el primer ministro, porque dice que por una parte respeta el problema de que las mujeres estén presentes en la lengua, respecta las reglas de feminización y de redacción de los textos públicos y que está muy inquieto por eso, preocupado de eso, pero les recuerda que vamos a volver sobre el tema. Lo masculino es una forma neutra que es conveniente utilizar tanto para aplicarse a los hombres y a las mujeres. Y cuando se trata, pero hay que ser muy cuidadoso cuando decir señora la ministro, señora la secretaria general, etcétera, un, según un texto que es del 1900, es un texto que tiene mucho más de 20 años y que feminiza los nombres de las mujeres. Él solamente pedía que en las actas de contrato se quería incluir, si se incluye un hombre, una mujer, que diga el candidato o la candidata para no tener que marcar la preferencia del
género oficial. Entonces, hay una prohibición administrativa que no es prohibitiva y que no tiene sanciones en los textos oficiales en Francia. A ver, ahora voy a hablar sin diapositivas, voy a seguir hablando. Quizá la imagen 6, por favor. Esa es muy importante también. En esta imagen es un texto que fue publicado por el Alto Comité para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Es una comisión que depende del primer ministro, creo, o es de una comisión muy numerosa, muy importante, y que ha publicado recomendaciones para una comunicación sin estereotipos de sexo. Y entonces le voy a dar extractos. Hay que, por ejemplo, tiene que concordar con el oficio. A ver, un autor, una autora, o un autor con una E, no sé. El femenino y el masculino en los mensajes enviados a todos. Vamos a volver sobre este tema de nuevo. Hay que tratar de equilibrar el número de hombres y mujeres y eso no es la misma naturaleza, eso no tiene que ver con la lingüística, pero yo quería que ustedes fueran atentos, estuviesen atentos a esta regla. Él sostiene la utilización sobre la regla de proximidad que consiste en concordar los términos con la palabra más próxima. Por ejemplo, los hombres y las mujeres son bellas, son bellos, o las mujeres y los hombres son bellos. Y ustedes pueden ver entonces que el término que es el más cerca del adjetivo que concierne o que se refiere de géneros distintos, femenino o masculino, está en femenino cuando el sustantivo está al final, es con respecto a la proximidad, y se le da el género masculino cuando es masculino. Bueno, vamos a discutir esta regla que en realidad nunca existió. Entonces vamos a hablar de eso que también es importante. Y dice cosas, yo también me parece importante o soy favorable a transmitir sobre este tema si les interesa para que las mujeres sean incluidas, sean representadas, para marcar lo femenino y lo masculino, hay que marcarlo. En la oralidad hay que utilizar las palabras adjetivos en femenino y en masculino, ¿ok? Por orden alfabético. A ver, en ese caso yo creo que entramos en las utopías de la escritura inclusiva. Por orden alfabético, por ejemplo, decir en la orquesta hay, hay una flautista. A ver, yo en realidad hago un poco de música en un conjunto pequeñito de música andina. Entonces hay una flautista, un charanguista. A ver, no, no, no. A ver, entonces, el charanguista, antes, después de la flautista, una guitarra, etcétera. Es imposible ni de hablarlo, ni siquiera poder escribirlo por orden alfabético, lo lograríamos. Y de la manera escrita, él recuerda que la forma preconizada en la oralidad, que es valable, el punto intermedio puede ser utilizado y que a lo mejor ustedes también ocupan, y utiliza el punto en sus textos, pero este texto se encuentra en línea, lo pueden ver, está a disposición de todo el mundo, se llama Las recomendaciones del Alto Comité de Igualdad entre los hombres y las mujeres. A ver, entonces la igualdad hombre y los liceanos y las liceanas, que es por orden alfabético, los senadores y las senadoras por orden alfabético, ponen a los senadores primero, los actores, las actrices, ponen lo masculino primero, los franceses, las francesas, etcétera. Y ustedes ahí pueden ver este punto medio, el profesor, la profesora, el senador, la senadora, el senador, el senador y las senadoras. Es difícil de leer realmente,
o sea, yo lo leo, pero yo trabajo mucho sobre esto, pero es difícil hacer la lectura. Un consejero municipal, etcétera. Ustedes pueden ver, en fin. Estamos, en este caso, yo voluntariamente me quiero poner opuesto a las personas que están de acuerdo con la escritura inclusiva. A ver, ahora quiero proponerles, si ustedes quieren, es voluntariamente. A ver, yo creo que las diapositivas 8 y 9. No, 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 no. La 10 está súper bien. Creo que la 10 es esta que está. La escritura inclusiva no tiene límites. Vamos a ver por qué. Porque a partir del minuto en donde comienza a decidirse que vamos a abordar la lengua escrita, pueden haber muchas otras necesidades que las mujeres. Eso viene de Gender Studies de Estados Unidos. Yo lo siento, pero a ver, el cuadro más representativo que encontré está en inglés. Luca Greco, que trabaja igual en mi universidad, pero la información está en inglés. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, la escritura inclusiva va a autorizarse para crear la morfología de las palabras, las formas binarias de los pronombres y él, ella, y cuando están acentuados, él o ella, los departamentos, él, la, esas son las formas binarias de las que disponemos actualmente, masculino y femenino. Uno, una, pero también propone para las formas que se llaman queers. Ustedes saben lo que quiere decir eso. Es diferenciarse desde el punto de vista del sexo, y él, o el le, él, o al, ul, il, ul, y hay una creatividad muy importante, como ustedes pueden ver, para los pronombres acentuados el, u, es, el determinante definitivo le, lu, la, li, lea, el, a, y que acabamos de encontrar recién, el indefinido, uno, etcétera. Y entonces tenemos los ejemplos, y él, s'appelle Andrea. O sea, Andrea puede ser un hombre, una mujer, yo le hablo a él o a ella, el estilo de estudiante, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden ver entonces. Y vemos en la diapositiva siguiente, Claire, por favor. No alcanzo a ver los números en mi pantalla. Esta es una investigadora francesa muy comprometida a la escritura inclusiva, Alferraz, que buscó el neutro universal para evitar que haya modificaciones de la lengua, LGB, etcétera. Ella propone el neutro para todo. Entonces yo les di aquí un extracto de su gramática de francés inclusivo con los finales terminados en A, amiral, almirante, femenino, masculino, en la lengua cotidiana que compartimos, y el neutro singular. Nunca he escuchado, he leído esto, pero no lo he escuchado. Amiraus para el plural. Para certains también, certains, certains. Y todo el léxico entonces que pasa por el final, francés, francesa, francais, etcétera. Consagrado a la lengua entonces. Ahora, quisiera antes de seguir saber si hay preguntas donde ya hemos llegado. ¿O puedo continuar? Tal vez alguien vaya a levantar la mano. Por el momento no hemos recibido respuesta, pregunta, perdón. Tampoco hay mano levantada. No vacilen en todo caso en levantar la mano y hacer preguntas. Estamos aquí justamente para poder conversar y siempre es muy interesante debatir. El debate es muy interesante. Entonces, la posición de la lingüista, yo en este caso, pero hay otras,
Esta posición del lingüista les va a presentar las objeciones. No son definitivas, pero las objeciones que podemos ver en la escritura inclusiva. Pero estas no son del tipo ideológico. A mí no me impide pensar lo que yo pienso. Yo hablo de la lengua, no estoy hablando de las mujeres. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que es una lengua para un lingüista? Vamos a ver varios puntos. Una lengua es una entidad que une, es un instrumento de comunicación, es un vínculo y crea sociedad. Yo siempre estuve totalmente trastornada cuando trabajé, digamos, en clases muy difíciles y de hecho en mis clases, soy profesor emérito, me llamaban y me siguen llamando la lingüista de los pobres porque pasé 20 años de mi vida trabajando en los suburbios más difíciles donde había mucho fracaso escolar. Entonces les voy a dar algunos puntos lingüísticos, algunos puntos de análisis del lenguaje, de concepción del lenguaje que chocan, que se articulan mal con la idea de escritura inclusiva. Les tengo que señalar, eso sí, que yo no me voy a complicar mucho, no voy a hacer como está a la moda, por un montón de razones, y como muchas otras personas que lo hacen, yo distingo género, gramatical y sexo, porque si no vamos a empezar a mezclarlo todo. Habría que, habría que decir, o algunos dicen, género gramatical y género biológico. Incluso el género biológico, eso ya es complicado, entonces voy a hablar simplemente de estas dos categorías. Todos entendemos entonces lo que quiere decir. Lo primero, 10 minutos para mí entonces para explicarles. La lengua, en primer lugar, es oral. La escritura inclusiva es algo que afecta a la lengua escrita, escritura. Y ustedes van a ver que esto fue un punto de confusión grande. En la inclusión se puso justamente cosas que no tenían nada que ver con la escritura inclusiva. La lengua es oral, primero que nada, y los lingüistas les van a decir, y yo no soy la primera en decirlo, la lengua cambia con los usos, cambia con los locutores. No hablamos el mismo francés, pero seguimos entendiéndonos. Que no hablamos el mismo francés que hablaba Molière, por ejemplo. Han pasado un montón de siglos y 4 siglos después, bueno, sigue siendo algo extraordinario. La escritura inclusiva se ataca a la lengua escrita. La lengua escrita no siempre existe. No siempre se ha escrito en la lengua en que se educó una persona. Es decir, hay una cantidad enorme de lenguas que no están escritas, salvo por antropólogos o antropolingüistas que las escribieron provisoriamente, pero no han sido difundidas. Y la lengua, este instrumento de comunicación, es oral y además, cuando digo que crea sociedad, personas como poetas magníficos, siempre hay que escuchar a los poetas, de hecho. Elitis, Katevasín es un argelino, Eritis, un gran poeta griego. Mi lengua, mi patria. Mi lengua, mi única patria. Ustedes saben entonces cómo nos reconocemos en la lengua. Lo segundo se basa en lo arbitrario del signo. ¿Qué quiere decir esto? Para los lingüistas, voy muy rápido. No hay relación entre árbol, el sonido A-R-B-R-E, arbre, sin E, pero R, hay 4 fonemas, A-R-B-R, y árbol. No hay ninguno. Se llama, de hecho, árbol en español o lorievo en ruso, etc. ¿Por qué lo arbitrario de la lengua es tan importante? Porque es lo que garantiza justamente su perenidad. Porque las palabras son arbitrarias, no las puedo poner en tela de juicio, no puedo decir estoy aburrida de tal o cual palabra y lo voy a llamar coliflor ahora, y hay un gran bosque de coliflores cerca mío. No, no va a funcionar. Tengo en mente una noticia muy importante
de un autor, una novela de un autor rumano, pero no tenemos tiempo de hablar de esto. Entonces no hay relación, como digo, y en este arbitrario, el género gramatical forma parte de lo arbitrario. Ustedes saben, un español que aprendió en la calle, mi marido de hecho es argentino, y voy bastante a Argentina, y comete un montón de faltas, pero el problema del género entre el francés y el español es uno de los raros problemas difíciles. No hay tantos, pero realmente hay un 40% de las palabras que no tienen el mismo género en una lengua que en otra. El género femenino, masculino. Ustedes me van a decir, no es lo que concierne la escritura inclusiva. Evidentemente, ya que el género de las personas humanas y la escritura inclusiva tiene que ver solamente con eso. El género de las personas humanas sí, no es arbitrario. De manera general, entonces, salvo si yo digo, mi vecina del frente es maniquí, es un maniquí de gran prestigio, pero de manera general, los seres humanos animados están designados por palabras femeninos y los seres humanos animados masculinos están designados por palabras masculinos. Entonces, esto va a competir entonces con la escritura inclusiva, va a interesar a la escritura inclusiva. Pero la pregunta o el tema de lo arbitrario es muy importante porque hay que comprender que las mujeres no están en la lengua. El orden de la lengua no es el orden del mundo. A eso, a lo que se refiere una palabra, no es la realidad del mundo sensible. Si yo digo, por ejemplo, este dictador asesino, si yo digo este gran jefe de Estado, si yo digo este hombre político, ustedes están de acuerdo en darse cuenta que no tiene el mismo sentido, pero estamos hablando de la misma persona para mí. Yo estoy hablando de Napoleón III, que detesto como Víctor Hugo, manteniendo las proporciones, evidentemente, pero apoyo a Víctor Hugo en su odio hacia él. Pero entonces las cosas de la lengua no son las cosas del mundo. No es el individuo que está en la lengua, es lo que se dice. Y eso es lo que es muy importante. Si hay que ser feminista en la lengua, vamos a discutirlo más adelante evidentemente, es para que las mujeres ganen visibilidad en la lengua y la lengua tiene que hablar de las mujeres. Es necesario que la lengua, para que sea visible, hay que hablar de las mujeres. Pero hablar de las mujeres es con las categorías de la lengua que utilizamos. Este es otro punto. Y ahora entonces vamos a la escritura inclusiva que concierne la lengua escrita. Concierne la lengua escrita, podemos cambiarla, sí, absolutamente. La lengua escrita tenemos derecho a cambiarla, pero ¿quién tiene derecho a cambiarla? ¿Se dan cuenta cuál es el problema? ¿Un grupo tiene derecho a cambiar la lengua? Si yo formo parte de la comunidad X, ¿tengo derecho a decir la lengua tiene que reflejarme? No, la lengua no puede reflejarlo ustedes. Ustedes son la comunidad y la lengua hará lo que quiera. Va a hablar de ustedes en los términos que les convenga. Pero ciertamente hemos cambiado la lengua en la historia. Hemos hecho una transposición de la lengua del alfabeto, por ejemplo, el turco, los rusos simplificaron el alfabeto, los turcos lo cambiaron después de la revolución bolchevique, los croatas rechazaron continuar utilizando el mismo alfabeto que los serbios por las guerras. Pero la pregunta es, ¿quién puede cambiar la lengua? Dejo esta pregunta abierta. El lingüista o la lingüista dice también, lo escrito pone en juego signos en orden limitado. ¿Ustedes saben de qué manera nuestra ortografía, y yo escribí 2 libros sobre esto, no que sea apasionada de la ortografía, pero tenemos una ortografía catastrófica, muy difícil en Francia, en francés. Entonces,
La escritura inclusiva va en el sentido de una complicación de la ortografía. La escritura inclusiva utiliza la puntuación en su beneficio y pone un gran caos y desorden en la comprensión de los textos escritos. Ustedes vieron mi dificultad para poder leer y yo supongo que seríamos muchos los que estaríamos leyendo de manera corriente un texto en escritura inclusiva. Pero la puntuación, ¿por qué? Porque adquirió el punto medio. El punto es algo fundamental en la lectura. El mismo lector experto que son ustedes y yo, siempre necesitamos el punto. Después de un punto en una frase, ustedes reorganizan la información para poder pasar a la siguiente fase. El punto entonces es capital. Slash también es algo que da sentido. La mayúscula, las comillas, todo lo que la escritura inclusiva ha podido utilizar. La escritura inclusiva perturba la linealidad de la cadena escrita. ¿Qué es lo que es esta linealidad? Ya que las letras se suceden unas a otras, y además en francés todo el oral está en el escrito. Es decir, cuando leen una frase, la pueden leer en voz alta. La escritura inclusiva es el principio de la puesta en escrito de las lenguas alfabéticas. Todo el oral está en lo escrito, y nosotros además tenemos 17% de letras silenciosas que no hay que leer. Eso hace que las cosas sean más difíciles, y no es el caso del español. 17% de letras silenciosas. Finalmente, todas las terminaciones verbales y las letras llamadas etimológicas, si no existieran, escribiríamos H-U-T-S, la letra O. Es así. Es el tema de la ortografía de francés. Cuando ven entonces que para leer la lectura inclusiva ya no tenemos esta correspondencia, no quisiera volver, pero tal vez lo haremos después en la discusión. No podemos leer el título del manual que les propuse anteriormente, los agricultores y las agricultoras siguiendo los signos. Hay que agregar otras cosas y otros aprendizajes. Lo último es la inconstancia de la forma escrita, la escritura inclusiva. La escritura inclusiva, voy rápido, lo escrito es lo que une todas las formas orales. Yo puedo decir un pneu en Marsella, se dice un pneu en París, o el lenguaje más normado, el pneu. Da lo mismo, lo escribo P-N-E-U y todo el mundo sabe lo que es. Y voy a hacer repetir P-N-E-U. Pero la escritura inclusiva se permite inventos al infinito. Voy a tratar de mostrárselos. Esta inconstancia entonces de la escritura inclusiva es un gran problema. Todo esto entonces para pasar rápidamente y después les voy a dar la palabra. Tiene incidencia sobre el sistema gramatical. Ustedes danse cuenta que fabrica, cambia la morfología de las palabras, propone utilizar órdenes alfabéticos en serie, lo que desde mi punto de vista es completamente imposible para saber de lo que comprende la capacidad del lenguaje. Bueno, a ver, yo quiero terminar con mi punto más importante. ¿Hay preguntas o si no voy a seguir hablando? Si ustedes son capaces de tener tiempo. Muchas gracias, Daniel. Tenemos una pregunta de Gerald de Buquerque, que algunos conocen aquí porque es profesor de letras en el Liceo Francés de Santiago. Voy a leer la pregunta. Ustedes dicen, comilla, el orden de la lengua no es el orden del mundo. Yo quisiera volver sobre esta afirmación. Si el signo es arbitrario, la lengua es tentativo de haber significativo al mundo, entonces me parece que no es así. A ver, voy a volver a leer la pregunta.
creo que la entiendo, pero el mundo, se dice, a ver, tomemos las cosas. Voy a tratar de dar este ejemplo. El orden de la lengua sirve para hablar del mundo. No es, si no, no podríamos hacer traducciones. Si no, no podríamos traducir de una lengua a otra. Las lenguas son extremadamente variadas. Es seguro que las lenguas de una manera determinada modulan un poco la o las lenguas de lengua materna modulan la manera como vemos el mundo, pero no tanto. No, no porque no hay ceros en quechua, no porque no hay género masculino ni femenino en coreo ni en chino. Ellos no saben lo que es o qué son los hombres y las mujeres. A ver, ¿se puede sentir satisfecho con esta respuesta? Absolutamente, pero no sé si Regal está satisfecho. Si tenemos algún comentario de él, te lo haremos saber. Muchas gracias, Daniel. Entonces voy a seguir. Dice que no completamente. Entonces, si no, él puede reformularla. Me gustaría que él reformulara su pregunta. O también le podemos dar la palabra, no sé, después. A ver, estoy viendo que Claire, ¿podrías permitir a Regal? Hay que ver que sería bueno que Claire dije, a ver, ¿me están escuchando? Buenos días, madame. Muchas gracias por su intervención. A ver, quizás de esto vamos a discutir al final de la discusión. Yo no quiero intervenir por una exposición que ha sido construida, pero yo reacciono desde el punto de vista de la literatura. Yo reacciono frente a esta frase que dice: la lengua no es suficiente para nombrar el mundo, si no, no existiría la literatura, pero al mismo tiempo, sí caer en una mirada un poco naiva, cada palabra naturalmente conectada a la cosa que él designa, hay una tentativa de la lengua de reflejar el mundo que ella está nombrando. Inventamos palabras, hacemos evolucionar la estructura sintáctica. Yo no puedo evitar no reaccionar cuando usted dice la lengua no es suficiente para nombrar las cosas. eh, Yo quizás estoy traicionando un poco su pregunta, contento de lo que ella es hoy día, porque el combate está en otro lugar. No, no, yo no creo que ella haya dicho eso. Usted sabe que las palabras, cuando nos faltan palabras, vamos a volver a eso, cuando nos faltan palabras, inventamos las palabras para dar sentido del mundo. Yo no digo que el mundo no es suficiente, yo digo la lengua sirve para hablar o presentar al mundo, es otra cosa. Están las cosas, es exactamente, ¿conoce esta historia usted? Un texto de Borges, creo, del tipo, de la persona, está Sartre también. Son ficciones. Aprender una lengua aprendiendo su diccionario de memoria. No todas las palabras del mundo permiten poder decir lo que se quiere decir. Quizás yo no he estado sería mucho más clara diciéndole la lengua es un conjunto de posibilidades, es un conjunto de todo lo posible. Y después, y están los discursos, está la manera como yo la pongo en evidencia. Y es en ese instante, en ese momento, donde yo me gustaría convencerlo. La ortografía inclusiva, si yo tengo reservas importantes, sí lo que es importante es hablar de las mujeres, no se trata de tocar el sistema de la lengua como existe, pero no es así. Es que no es así como lo vamos a poder transmitir, no es porque no se trata de manipulándolo como uno quiera manipularla. Yo espero que es el seguimiento de su pregunta, pero si usted quiere, quizá al final tendremos después un poquito de momento para pensar, para reflexionar aquí y acá también. Ay, pucha, se me va la idea. A ver, se me fue la idea. A ver, sí, 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 sí. La diferencia entre el discurso, la puesta en marcha o la puesta en obra de la lengua y tratar de tocar o abordar el sistema de la lengua son dos cosas completamente distintas.
la lengua. Yo tengo el francés, tengo otras lenguas a disposición también, y yo lo utilizo para decirlo, o sea, no yo, o sea, cualquiera de nosotros, quiero decir. Eso es lo que quiero decir. Entonces, quedamos en oposición, si quiere, con respecto al discurso. ¿Usted me autoriza para que yo continúe? Yo veo que el tiempo está pasando. El tiempo es el enemigo. Entonces, sí, por supuesto, vamos a volver sobre este tema al final, claramente. Entonces, voy a volver sobre mi segundo punto, la feminización. La feminización, si ustedes, Claire, creo que es la diapositiva 8 y 9. La feminización, la feminización ha sido confundida, mezclada con la ortografía inclusiva. Encuentro que tanto que la feminización es un tema muy antiguo, señora, el ministro, etcétera. La número 9, 8 y 9. A ver, quiero verificar también. A ver, yo debía haber impreso mi documento. 8 y 9, después de eso. La feminización de los oficios. Eso no tiene nada que ver con la escritura inclusiva. Y es por eso que espero responder a Gerald, por lo menos de manera parcial. La feminización de nuestro oficio, hay que hablar de las mujeres en la lengua cuando se dice como Madame, ¿cómo se llama? Carrière d'Ancos. Ella escribió esto y yo estaba completamente impresionada. Yo a veces miro el Carnet du Monde. El secretario perpetual es los miembros de la Academia Francesa. Tienen la tristeza de hablar la desaparición de su confrère Asia Trebar, caballero de la Legión de Honor, comandante de las artes y de las letras en febrero de 2017. Madame Carrière d'Ancon no es el secretario, es la secretaria. La persona que lo lamenta es Asia Trebar. Es la Academia Francesa, ha sido muy resistente, mientras que había, había mucha resistencia. Ella tomó mucho tiempo para poder, en el 2019, yo de hecho tuve que cambiar algunas cosas en el libro para poder pasar a la feminización de nuestros oficios que ella había criticado. Y la diapositiva después, Claire, por favor. Entonces veamos aquí. Veamos lo que tiene sobre ese texto que está en línea con la feminización de las palabras. Hay 20.000 sobre esto. Están todos los sufijos. Se puede leer o ver muy fácilmente la lengua francesa. URS, RIS, electromenagista. No, a ver, disculpen. Yan, yen, o sea, las pueden ser ante, yen, escuchando, en el cutón, escuchante, escuchante. El escritor, la escritora, el ingeniero. Y yo puse en verde todo lo que son los epicenios, son las palabras que no cambian de forma que designen a una mujer o a un hombre. Y entonces usted tiene todo esto para su disposición y efectivamente hay que utilizarlo. Y yo no conozco a ningún lingüista que se haya opuesto a la feminización de los oficios, porque es la réplica de los cambios sociales después del siglo XIX, espantoso, extremadamente machista en realidad, donde la señora embajadora era la esposa del embajador y habían ya muchas mujeres que luchaban contra eso, Flora Tristán, George Sand, etcétera, inclusive antes. Eso no es el problema. Y eso hemos hablado, o vamos a hablar rápidamente, eso no tiene nada que ver con la escritura inclusiva, porque no es escritura, eso cambia en la lengua primero. Ustedes dijeron mi profe de matemática, etcétera, etcétera. Yo era conferencista, yo decía maîtresse o maestras de conferencia. Lo que es importante es que este cambio reactualiza para un conflicto de no sé quién con quién.
es con la Academia Francesa, y entonces pasó rápidamente en las costumbres y se pudo feminizar. Y hay un último punto que no tiene nada que ver con la escritura inclusiva, es la duplicación de los sustantivos. Es decir, los historiadores o la historiadora, a ver, todas las mañanas para nosotros en Francia es cultura una emisión sobre la historia. Es cuando uno empieza a trabajar, ella dice buenos días, los historiadores, las historiadoras. Y él lo dice a veces, pero después no puede tener este ritmo de la duplicación. La duplicación es, es un llamado, es una alerta. Eso le dice, yo me estoy ocupando de la mujer. Era de Gaulle quien decía franceses, francesa, y después decía belgas, belgas, todos y todas, los historiadores, las historiadoras, etcétera, etcétera. Ese uso es usado pragmáticamente. Sabemos que no se puede usar de manera completamente seguida en la lengua. Esta duplicación que es completamente útil y es el durante que yo lo digo también para reírme un poquito. Yo me río un poco, le digo a mis alumnos, buenos días, señores y señoras. O si no les digo señoras y señores, o señores y señoras. Y la idea de suscitar, de hacer venir, a llamar a las personas a las que nos estamos refiriendo, no tiene nada que ver con la escritura inclusiva. ¿De qué se trata la escritura inclusiva? ¿Cuál es el núcleo? Y ese es el tema de mi discusión. La pregunta tiene que ver con lo masculino. Y entonces ya estamos en esto. Vamos a hablar del masculino o de lo masculino. La escritura inclusiva es una asimilación de dos cosas que no son de la misma naturaleza. El género masculino pertenece a la lengua en francés. Ustedes me van a decir, y van a tener razón, no soy yo que lo dice, es François Lherdier creo que lo dice, la gran antropóloga. Todas las oposiciones en la lengua, que ella ha trabajado mucho sobre eso, no se llama así, los arqueólogos en realidad han trabajado mucho eso. Todo tiene que ver con la oposición hombre y mujeres, que se estudia la oposición femenino-masculino sobre una antigua oposición hombre-fame, pero hay mujeres también. De todas maneras, De todas maneras, el asunto del masculino es una categoría de la lengua, el género masculino. No es una categoría de la realidad. El sexo masculino forma parte del mundo y la gente tiene ganas de hacerlo aparecer en la lengua, y para eso la lengua le da todo el poder. Soy un hombre, soy una mujer, soy etcétera. Yo, sin que tenga que tocar necesariamente el sistema de la lengua, ya que este masculino ha adquirido una función desde los inicios del francés. Ustedes saben que esto partió en el siglo IX con el juramento de Estrasburgo. Esto entonces tomó una función de neutro para la economía del lenguaje, simplemente, para decir las mujeres y los hombres que habitan, o los parisinos, vamos a decir los parisinos, los viajeros que están en el autobús, hay hombres y mujeres. Si el chofer les dice los pasajeros tienen que bajar, no necesitan que se les precise que son hombres o mujeres, no tiene importancia, todo el mundo sabe que hombres y mujeres tienen que bajarse del bus, pero si dijera las viajeras tienen que viajar, ahí sería otra cosa. Entonces quiere decir que el masculino es el género no masculino, se llame neutro, se llame no marcado, no marcado. El presente sirve para el futuro. Mañana parto de París, etcétera. O pasado mañana parto de París. O el presente también sirve como pasado. Ayer
salgo de mi casa y, bueno, entonces hay formas así que son neutras. El masculino es eso, pero por el contrario, el femenino está marcado. Si yo digo, esta mujer es el más grande escritor de la época, si yo digo el más grande escritor, ¿ustedes creen que ella es menos bien tratada por la lengua que si yo digo es la más grande escritora? No, porque si yo digo, si XX es la mejor escritora de sus tiempos, quiere decir mujer escritora entre mujeres escritoras, pero el mejor escritor es entre todos los escritores. Entonces el género gramatical es un género que tiene dos funciones. Perdón, el género masculino es un género que tiene dos funciones. Es un masculino, evidentemente, designa, mi tío es chico, el adjetivo masculino, pero también es un neutro. Cuando digo, cuando yo era muy joven, una célebre manifestación de 1978, decíamos, somos todos judíos y judíos alemanes. Entonces ustedes ven que el masculino tiene dos funciones. Y de paso, es importante también que sepan que hay investigaciones en el mercado que son investigaciones truchas. Son realmente, porque ha sucedido algunas veces en la historia de la lengua, en la historia política, que se rehabilite tal o cual cosa de la lengua. Por ejemplo, Mach, un lingüista contemporáneo, Stalin, que decía que el francés de los proletarios italianos y el italiano de los proletarios era más cerca que el francés de los burgueses, que no lo era del francés de los proletarios. Es decir, se da entonces un cierto rigor. No tenemos esta ideología en la lengua. Es falso que el francés, ya sea en el siglo XVII, siglo machista, pero todos los siglos antes del XX eran machistas. Todos en Francia son siglos machistas, pero que la concordancia de proximidad de la que hablamos hace un rato, los hombres y las mujeres son bellas, era dominante antes y fue la Academia Francesa que decidió. Me gustaría entonces simplemente decir dos cosas. En la lengua, hagan lo que ustedes hagan, crean lo que crean, en la lengua nunca son los gramatistas los que deciden. Los que se dedican a la gramática se vuelven locos, realmente pelean por todo este asunto, si hay que hacer la concordancia con el femenino, con el masculino, el acuerdo de proximidad, etcétera. Y aún en la cláusula de 1901, en un fallo que era para simplificar la ortografía, lamentablemente nunca se aplicó, Ferdinand Bruno la hizo. En este fallo se dice que el masculino va a ser tolerado, la concordancia con lo masculino. Esto quiere decir que esto flotó durante mucho tiempo, pero que nunca las personas dedicadas a la gramática decidieron de manera definitiva sin que fuera el uso el que les va mostrando en realidad el esquema. Me gustaría terminar abriendo justamente la discusión. Siempre es igual, ¿eh? Yo les pido disculpas por ocupar mucho tiempo, pero es muy complicado este tema. Y ha sido tratado de tal manera que es por eso que realmente hay que darse el tiempo. Me gustaría ver si puedo, voy a ir hablando al mismo tiempo para abrir el debate, pero me gustaría, Claire, por favor, ver las últimas diapositivas. Esta ya la habíamos visto. Hasta aquí podemos llegar si se confunde el género y el sexo. Vean ustedes.
Esto está afichado en mi universidad. Las mujeres ganaron y los estudiantes ganaron por tener justamente un reembolso de las toallas higiénicas para las personas que tenían problemas económicos. La precariedad en los estudiantes, punto E, punto S, hay algo que tiene que ver casi con la obscenidad en esto. La siguiente, ustedes podrán pensar lo que ustedes quieran, protecciones periódicas para todo el mundo. Aquí la escritura inclusiva, con la primera revista que acaba de aparecer en Francia, pero no creo que la vaya a comprar porque me molesta. Tal vez podríamos hacer un zoom aquí, pero lo escribí aquí a la izquierda. Mezclando rosa y azul, rose y bleu se obtiene blows. Primera revista ultra inclusiva. Fabien, que es él, está muy contento de su nueva sierra. Bueno, me gustaría que ustedes puedan continuar ahora. Este es el libro que nosotros publicamos cuando tomé la iniciativa de este texto, quería tantos hombres como mujeres. Es un texto enteramente de lingüistas que hemos publicado en una colección que quisiéramos que no sea demasiado complicada. Y está este libro entonces, el femenino y el masculino en la lengua. Se pueden informar entonces en esta edición. Me gusta mucho Bárbara Kazan, académica, hace poco, gran antropóloga, lingüista, especialista, una de las mujeres más extraordinarias y feministas. La escritura inclusiva, por mi parte yo entiendo su intención, buena, y la encuentro desplazada. El infierno está pavimentado de buenas intenciones. Cuando se escribe una vez, queridos amigo ese, aunque haya importación voluntarista de una preocupación extranjera en la gramática, es un signo, un guiño casi, que hace observar algo de la lengua. El masculino, que es un género, prevalece porque no es un género. Porque no es un género, eso es lo que trataba de explicarles hace un rato. El masculino no está marcado, por eso prevalece. Pero escribir así a lo largo y pretender una limitación con esto es inestético, es realmente un enredo ilegible. La lengua, afortunadamente, se las arregla siempre para tener la última palabra. Y quería proponerles entonces la última diapositiva. Sophie Bailly, Serge Clini, si les interesa pueden encontrar ahí, y algunos partidarios muy activos son mujeres en la academia. Yo cité solamente lingüistas. Ah, no, falta una diapositiva que me gustaría mostrarles. Incluir sin excluir. Este libro está en línea. Creo que plantea problemáticas formidables. Me gusta mucho. Anne Dister. Ella recurre mucho a nuestro trabajo. Creo que esta obra, que es entregada gratuitamente en Bélgica a todos los profesores y destacables, la pueden telecargar. Así que creo que con esto termino y mi conclusión es: ¿qué ganaron las mujeres? ¿Ustedes creen que si Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir e incluso Antoinette Fouque, la fundadora del MLF en los años 70, 73, 74, acaba de morir, muy mayor? Bueno, ¿ustedes creen o se sienten mejor ustedes como mujeres, a las mujeres a las que estoy hablando en este momento, ustedes se sienten mejor en un texto escrito en escritura inclusiva? Eso es lo primero. Todo este sacrificio, porque son sacrificios enormes en la lectura, y además en la inconstancia, porque no se va a reescribir toda la literatura en lenguaje inclusivo.
No vamos a tocar a este machismo de Molière, gran de Molière, pero es machista, nada que hacer. Entonces me gustaría que cada uno reflexione respecto a esto. ¿Qué es lo que quieren realmente las mujeres? A las mujeres se les mata, se les impide casarse, o se les obliga a casarse, se les impide ir a la escuela, seguir estudios, se les lapida, se les persigue. Yo hablo de cosas que suceden incluso en mi país. Entonces, hay causas que vayan a defender a las mujeres. Un matrimonio obligado, por ejemplo, eso es algo muy complicado y muy difícil. Entonces, realmente hay que estar en los zapatos para este tipo de lucha. Pero esta lucha que complica la lengua, que complica la ortografía, ¿vale la pena para las mujeres? Y una vez más, yo les he mostrado las últimas 2 diapositivas de mi facultad del UNEF, que me dan mucha pena sobre, por ejemplo, esto de las protecciones periódicas. Las mujeres tienen derecho a tocar la lengua, pero los quicks pueden decir, pero yo también, y los transgéneros también van a decir, y yo también, y después se va a hacer una lengua a la medida de cada persona. Una, es un maravilloso instrumento de compartir, para compartir. Me pido disculpas por haberme extendido tanto y he terminado con esto. Muchas gracias, Daniel, por esta intervención. Muy interesante. Tenemos una pregunta bastante general de parte de Nicolás, que está en Facebook. Y su pregunta es, ¿ha habido ya este tipo de debate en la historia o en otras lenguas? Bueno, en la historia no. En la historia no. Esto comenzó a surgir, empezó con el tema de señora, el ministro, pero partía también en Estados Unidos, donde el inglés no plantea tantos problemas, solamente el pronombre. El adjetivo no se hace la concordancia y hay algunas palabras que designan los hombres y las mujeres. Fue una pequeña parte, pero el inglés busca la neutralización en todas partes. Es completamente distinto, porque la lengua no es la misma. Exactamente como en el español, las cosas no se plantean de la misma forma. Evidentemente hay debate porque yo conozco la situación en Argentina un poco y supongo que en Chile tiene que haber también prácticas del E neutralizado que se están expandiendo, pero esta es lengua por lengua. Con esto respondo a Nicolás. Porque no solo el funcionamiento de la lengua, la relación oral, escrito, todo lo que yo digo en español lo encuentro en español. Yo no tengo que no se dicen ese 17% de letras que no se leen, en español se lee todo. Yo supongo que deben haber algunas muestritas en Rusia, no sé, pero si yo les diera los sistemas o la manera como hacer la concordancia en ruso, también hay, es un tema enorme, también tiene la neutralidad. O sea, a ver, no, es en griego más bien, no en ruso. Es decir, que yo me imagino que hay debates en otras lenguas, pero eso es en donde nosotros, más bien en países muy ricos, a ver, me retracto sobre eso, que en países desarrollados, esto vino de los Estados Unidos, eso, y la discusión entonces son las feministas francesas que también se lo apropiaron. Y ya me da lata, me molesta mucho porque también es una gran lucha el feminismo, es Mary Usbin, que ha que ha hablado sobre la feminización de las palabras, pero debates de esta amplitud, así como hay en Francia, no creo, no, no, no. Tengo que decir que no. Merci, muchas gracias, Daniel. Por el instante, no veo otras preguntas. Eh, Claire, has visto preguntas quizás tú por tu lado? No, no hay ni manos levantadas ni preguntas. Entonces, y tenemos a Gerald siempre, que
Si Claire, ¿le podrías dar el acceso? Perdón de volver sobre ese tema. Yo estoy completamente de acuerdo con usted sobre el tema de la ortografía inclusiva, que es algo complicado. Me parece interesante desde lo que quiere decir, demostrar, hacer visible, pero no es técnicamente, no es operacional o realizable en la comunicación, que es la función de la lengua. Sobre eso estoy de acuerdo. Y también concuerdo con usted con lo que dice el proceso que se ha hecho a la lengua francesa de querer invisibilizar siempre a las mujeres. Hay una historia que tiene que ver con eso, yo no la niego. Hay procesos que se han hecho de una manera poco rápida en el siglo XVII. Yo quisiera decir, yo quiero volver sobre lo que usted dice, la lengua no es ideológica, no se pone ideología en la lengua. Esa es una frase que me hace reaccionar y que me gustaría volver sobre esta frase porque creo entender que la lengua siempre es ideológica. Si el lenguaje inclusivo entra en esta gran pregunta iniciada por el pensamiento queer, o sea, poner el desorden, todo el desorden establecido, para decirlo de alguna manera, ¿cómo hacemos para, para nombrarnos o para nombrarnos en cuanto a identidad cuando la lengua tiene estas carencias o estas carencias? La lengua no puede nombrar la infinita variedad de situaciones de sociales, de identidad, personales, pero eso es lo que a mí me interesa, particularmente la pregunta de la escritura inclusiva, ¿cómo lo hacemos para nombrarnos cuando la lengua tiene esas carencias o esos errores? Y además, a ver, una serie de personas buscan, impiden esta creación de esta lengua. Yo repito, no soy un ferviente admirador de la ortografía inclusiva, de que a veces se dicen aberraciones inclusive, eso. Este tema de la lengua y la ideología es el primer punto sobre el cual yo me cuestiono y el tema de la identidad, cómo identificarme si la lengua no me permite hacerlo. A ver, yo no he dicho, a ver, la ideología, la ideología en la lengua, de la lengua, ¿qué es lo que es la ideología? Es una representación del mundo que no necesita entregar esas pruebas o sus pruebas. Yo era marxista cuando era joven, entonces el mundo es la historia del mundo de las luchas de clase. Yo actualmente no lo digo de la misma manera. La ideología es algo, es un cierto número, un determinado número de representaciones. Entonces, yo no digo que no hay ideología de la lengua, yo digo que la lengua sirve para decir o para nombrar ideologías. A ver, hay solamente discurso, solo tenemos una diferencia. Hay discurso dentro de la lengua, hay discurso ideológico. Si yo salgo y digo todos los migrantes tienen que ser sacados o deben ser asesinados, estoy mirando la ventana, en fin. No sé por qué pongo estos ejemplos tan horribles, pero yo pienso lo contrario, pero bueno. La ideología es el discurso político, es el discurso que se expresa. La ideología es una representación del mundo que hay que transmitir. No hay lengua o lenguas, la lengua es una herramienta. Hay usos de la lengua, pero ahora su identidad, yo no quiero que sepan cuál es mi identidad sexual cada vez que hablo. Yo tengo cuando yo hablo con mi amoroso o cuando tú quieras, yo ahí tengo todo, existen las palabras, la lengua me permite decir todo lo que yo quiera, inclusive mi identidad sexual. A ver, su identidad sexual, cualquiera que ella sea, poco importa. La lengua tiene todas las palabras para poder expresarse y si ella no las tiene, las va a inventar. Queers es algo nuevo. Yo tuve que ir a buscar al diccionario que quiere decir queers y lo busqué en un diccionario en inglés que ni siquiera me dio bastantes elementos para saber qué quiere decir. Yo creo que me molesta mucho que toda esta palabra venga del mundo en inglés o de la lengua inglesa, pero eso es otro tema. A ver, su identidad.
no necesita de las palabras para decirlo, dígala, afíchela si quiere anotarla en algún lugar. No veo por qué lo que les impide de utilizar la lengua para determinar o decir quién es usted. Yo creo que hay que quedarse aquí porque si no, usted no se deja convencer fácilmente, pero eso tiene mucho para discutir y usted también tiene mi dirección email para que podamos discutir también de nuevo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Jagal, muchas gracias, Daniel. Tenemos una pregunta en Facebook. De Anaís Nucía que pregunta, ¿cuál es el problema con el afiche en la universidad? Yo no sé si pregunta porque a lo mejor ella no entendió lo que usted quería decir o el tema que usted destaca. A ver, sí, a ver, yo le voy a explicar. ¿Pueden mostrar el afiche de nuevo, la imagen, por favor? ¿La puedes volver a pasar? No quiero comentarla mucho rato. A ver, cualquiera sea la sexualidad, y yo no digo nada, hay hombres y mujeres, hay mujeres que tienen la regla y hay otras personas que no tienen la regla. Y yo encuentro que es obsceno de poner con el femenino, o a lo mejor el afiche no se notaba muy bien, de poner lo masculino, de proponerle al mundo masculino toallas higiénicas, yo no veo la utilidad. En realidad, creo que sí, no estamos divirtiendo un poco con el escándalo de orden sexual. Yo creo que uno tiene el derecho a hacer todo lo que quiere en su vida privada, pero la lengua le pertenece a todo el mundo. La lengua es el tesoro de todo el mundo. Yo no sé, o sea, la única cosa que nunca me podrán quitar, inclusive en tortura, es mi lengua. No recuerdo quién dijo eso. Muchas gracias, Daniel. Entonces, no veo otra pregunta. Tiene los agradecimientos de parte de muchas personas, muy buena presentación. En el chat, a ver, vamos, en el chat hay una pregunta, la vamos a aceptar igual. Yo creo que es una reflexión, yo creo que el uso de algunas palabras puede provocar el cambio para incluir los neutros. De Patricia Galvez. A ver, no entiendo. Lo voy a volver a leer, lo leí tal cual aparece. Yo creo que el uso de algunas palabras permitirá usar la inclusión para el neutro. No sé si estará hablando de la terminología, lo que quiere decir Patricia, no lo sé. Sí, 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 efectivamente de eso. Cambiar de terminología, sí. Por ejemplo, tener otro léxico quizás, sí. Pasamos de algo más neutro, menos determinado por los géneros. Esta persona hace referencia quizá a la cosa binaria, quizás. Sí, sí, yo creo que es eso, es lo binario, los no binarios y las tentativas y las alternativas. O sea, lo que a mí me hace que me cuestione mucho sobre lo que usted piensa sobre ese tema, la lengua de querer traducir todo o adaptarlo todo desde el inglés, efectivamente para dejar este espacio de afirmación a las personas no binarias, ni femeninas ni masculinas. Quizás ella hacía referencia a eso. Hablamos de hablas de sí mismo o de ella. Yo hablo de la lengua en la cual hay género femenino y masculino. Hablo de mi lengua esta. Yo no quiero entrar en los problemas o las discusiones desde la noción inglesa. No estamos aquí para hablar de los problemas de las minorías sexuales. Ustedes entienden, ah, hubo un enganche de una con la otra, pero yo creo que la lengua, una vez más lo vuelvo a decir, creo que la lengua puede decir todo. Yo creo que todo el mundo puede hacer todo mientras no le haga mal a los otros.
la pregunta de Jen Derson dice sobre el patriarcado. Hay muchas cosas a decir sobre el mundo del patriarcado, ciertamente, pero ese no es mi trabajo. Yo soy lingüista, investigadora y que ha trabajado, y investigador que trabajo durante 40 años con hombres y mujeres, y ciertamente yo tuve entre mis alumnos no binarios, niños homosexuales, niños gays, en fin, lesbianas, etcétera. Ese no era el problema. Yo trabajaba sobre el tema de la lengua, y eso lo tenemos, la lengua la tenemos todo en común, tomando en cuenta la poesía y la literatura. Yo también trabajé mucho sobre la poesía. A ver, porque el tema de lo masculino y el femenino empezó a entrar en el mundo de las identidades sexuales. Entonces, o sea, yo tomo la palabra sexual como sexual. Si lo que quiere decir, es ver, es lo que llamamos lo biológico, o lo que tiene que ver con el género biológico. Eso es otro tema. Eso es otro tema del que yo quiero hablar o abordar. Yo le quiero decir, las feministas van a estar rápidamente sobrellevadas de lo que está pasando con la escritura inclusiva, porque en realidad ellas quedan con su punto intermedio, H.S, etcétera, pero no tienen ningún argumento. Desde el momento en que las mujeres tienen derecho a ser visibles en la lengua, ella no puede decir las gordas o los gordos tienen derecho a estar en la lengua, o los negros tienen. Yo no dejaré sacar esas palabras que tienen esa existencia, o los judíos tienen derecho a estar en su lengua, tener su propia lengua, y etcétera, y etcétera. Y los indios tienen derecho. No se podrá parar nunca. Entonces, la escritura inclusiva, el mayor argumento es, a ver, como dice Bárbara Kazan, es una buena causa. Eso parte de los buenos sentimientos, una buena intención. La buena intención, pero no podemos detenernos en eso. Y yo no quiero que la lengua se convierta en algo caótico. O sea, el planeta que le estamos entregando en un estado bastante deteriorado, el mundo entero está deteriorado, que tengamos por lo menos esto que nos une con los viejos y con los jóvenes. La lengua es extraordinaria, es como el agua. Eso, es como eso me hace pensar como la privatización del agua. En América Latina, perdón. La lengua es el agua. Una última pregunta técnica. Es una pregunta que se hizo en español, así que va a ser traducida. Tal vez alguien que no esté habituado en francés. Es sobre el pronombre IEL. Esta persona pregunta entonces si es algo que se utiliza, cuál es la popularidad de este pronombre, y si se utiliza para hablar de una persona no binaria o para hablar de alguien cuya identidad de género no se conozca. Respondo por el final, identidad de género no conocido, porque aparece, por ejemplo, ahora en las memorias en el momento de la parte corpus en lingüística, por ejemplo, los estudiantes, punto E, y él es un niño o una niña. Entonces, la identidad de género desconocida y no binario, no sé, la verdad. A ver, la primera parte de la pregunta entonces sería, para los no binarios, la persona pregunta, porque tal vez esto no se vio nunca antes, un niño o una niña, mujer u hombre, y él camina por la calle y llega a la estación. Imagínense, hay una novela de Claude Simon que comienza así,
no me acuerdo mucho el nombre, pero abre la puerta, se sienta, imagínense, puede ser un hombre o una mujer y todo se va a mantener en la tercera persona, es algo extraordinario realmente. Entonces, si es un hombre y una mujer, o un hombre o una mujer, se utiliza así. Pero sí, tenía otra idea para responder más exactamente a esta pregunta puntual. No hay investigación. La escritura inclusiva gana o alcanza el medio universitario. Yo expresamente les di las cosas que no venían solamente de la universidad para mostrarles que yo también estoy consciente que están en otras partes, pero realmente en los letrados. Yo creo, de hecho, pensando un poco lo que pasaba en Argentina, yo busqué investigaciones y no hay sobre la difusión del E neutro, que neutraliza. Hay muy pocas investigaciones. La escritura inclusiva, hay muchas personas a las que les hablo y me dicen, ¿qué es lo que haces ahora? Y yo les digo, ¿qué es esto? El mundo de la empresa no lo conoce, por ejemplo. Entonces, el YEL, les puedo decir que sí, que hay en algunas memorias de mis colegas jóvenes, de mis estudiantes, pero no les podría decir en qué proporción. No disponemos de investigaciones al respecto, la verdad. Bueno, muchas gracias, Daniel, por esta conferencia, por haber respondido a todas las preguntas. Me gustaría, evidentemente, agradecer al Instituto Francés, a la cooperación, al Servicio de Cooperación en Chile, a la Embajada de Francia, y a todos ustedes participantes en Zoom y en Facebook por haberse interesado en esta temática de la escritura inclusiva. Tenemos muchas otras conferencias que se proponen regularmente en el Instituto Chileno Francés, así que estudios de género, tal vez, no sé si vamos a tener también ese tipo de conferencias, será ocasión entonces de debatir. Muchas gracias, Daniel. Yo sé que es muy tarde en Francia, vamos a dejar que puedas descansar, comer sobre todo, porque tengo hambre. No, pero muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la atención, muchas gracias por las personas que me están enviando un mensaje en este minuto. Les vamos a enviar el título del libro que escribiste sobre esto. El femenino y el masculino en la lengua se llama. Hay un subtítulo que no recuerdo en este momento, pero ¿están de acuerdo para darle el PowerBook a las personas que estén? Sí, nos pueden contactar, evidentemente. El femenino y el masculino en la lengua, la escritura exclusiva, es coescrito con Gilles Suffy. Sí, un especialista del 17. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Daniel, hasta muy pronto, que tengan una buena velada y lo mismo las personas del Instituto Francés que están en Chile y en otras partes. Muchas gracias y hasta muy pronto a todos. Muchas gracias. Hasta luego.